Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, nuestro espacio aquí en Teleantioquia para hablar de salud, bienestar y prevención. Y como todos los días, hablamos o aprendemos más bien sobre aquellas enfermedades de gran incidencia en la población mundial, como otras que no lo son tanto. Y hoy vamos a hablar de una patología, una condición que es muy común. Es bastante discapacitante, la migraña, cómo aliviar los síntomas, cuáles son esas principales causas que ocasionan migraña, los tipos de migraña, los síntomas, cómo es el tratamiento. Bien sabemos que es un problema de salud pública. Aquí está el tema del día. La migraña es un tipo recurrente de dolor de cabeza. Causa dolor de moderado a intenso que puede ser pulsante o vibrante. A menudo el dolor se siente a un lado de la cabeza. También puede tener otros síntomas como náuseas y debilidad. Puede ser sensible a la luz y el sonido. La migraña tiende a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. Puede ser hereditaria y se presenta con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Esta patología no es mortal, pero sí puede resultar muy incapacitante, tanto por la intensidad del dolor como por los síntomas asociados, que impiden al paciente desarrollar una vida social satisfactoria. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una de las 20 enfermedades más incapacitantes que existen. Es que es un problema pero tan común como molesto. A veces causa otro tipo de síntomas como náuseas, algunas lucecitas que pueden ser molestas también cuando hablamos de migraña y los tipos de migraña. Según estadísticas o cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 14% de la población mundial sufre migraña, el 4% sufre de migraña crónica, que es la que se va cronificando y permanece en el tiempo. Menos del 10% de estos pacientes logra recuperarse de esta enfermedad durante toda su vida. Por eso se dice que es una enfermedad discapacitante. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. Gracias por estar con nosotros. Tenemos líneas telefónicas activas para sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. También estamos en redes sociales para que interactúen con sus inquietudes. Su Médico en Casa, @Teleantioquia en Twitter con el numeral Su Médico en Casa, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos al doctor José David Martínez, él es neurólogo. Gracias por estar acá de la Clínica Universitaria Bolivariana y de la IPS Neuromédica. Gracias, doctor. Yasmín, un placer. Muy común la migraña, definitivamente. Y cómo no confundirla, doctor. Migraña, doctor, dolor de cabeza, cefalea. ¿Hay alguna diferencia? En efecto, el término cefalea es el término que usamos médicamente para referirnos al dolor de cabeza. Hay muchos tipos de dolores de cabeza. El más común es la migraña. Y como tú decías, es la principal enfermedad neurológica y la más discapacitante después del ataque cerebrovascular. Ahorita yo le hacía una pregunta antes de iniciar el programa, doctor, y es que cómo no confundir, por ejemplo, una migraña, un dolor de cabeza, o que esté asociada de pronto a un aneurisma, que en nuestra cultura popular siempre se dice es que tenía un fuerte dolor de cabeza y desencadenó en un aneurisma. Sí, tienes razón. La cefalea o el dolor de cabeza es un síntoma que puede ser de una enfermedad benigna, como la migraña, o ser síntoma de una enfermedad más catastrófica como la ruptura de un aneurisma. Eso produce un sangrado intracerebral, pero el sangrado del aneurisma es un dolor súbito, el peor de la vida, de una intensidad máxima que se alcanza en segundos a minutos y que puede producir la muerte. O sea que no existe ninguna relación entre ese fuerte dolor de cabeza o esa migraña y un aneurisma. No, en la migraña, por lo general, pues la migraña no da aneurisma, Sí. pero cuando se estalla un aneurisma se manifiesta por dolor de cabeza, pero no hay una comunicación o una relación entre una migraña y un aneurisma. Doctor, normalmente se piensa que en muchas ocasiones los dolores de cabeza o la migraña son manifestaciones, por ejemplo, del estrés, del agite de la vida diaria, de algún problema. Sí, ¿Tiene sí. relación? Tienes toda la razón, inclusive el estrés es un factor de riesgo de migraña. Se ha asociado que
o se piensa que la migraña es multicausal. Hay muchos factores, trastornos del sueño, consumo excesivo de analgésicos, estrés o dormir inclusive mucho son factores que pueden desencadenar una crisis de migraña. Tienen muchísima asociación. Falta de sueño reparador, por Sí, ejemplo, señora. podría ocasionar una migraña fuerte. Dormir entre menos de 6 horas o más de 8 horas son factores que predisponen a migraña. Cuando hablamos de esos factores de riesgo, doctor, ¿podrían existir otras causas asociadas a la migraña? O sea, que esté de pronto relacionada con otro tipo de patologías. Sí, claro. Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo está la obesidad, Sí. la apnea del sueño, los trastornos depresivos o ansiosos, el consumo crónico de cafeína, entre otros. O sea, hay una gran asociación con otras enfermedades, fibromialgia, por ejemplo, enfermedades Sí. dolorosas extracerebrales son muy comunes en la migraña también. Usted acaba de mencionar algo que puede ser preocupante, doctor. El consumo crónico de cafeína puede desencadenar una migraña, generar dolor de cabeza, cuando también hemos escuchado dentro de la cultura popular que se dice que la cafeína sirve para aliviar los síntomas de la migraña. Sí, tienes razón. El consumo de cafeína es benéfico cuando la migraña no es muy frecuente al mes. Sí. Pero cuando la migraña dura más de 15 días al mes por más de 3 meses, que es lo que llamamos migraña crónica, Sí. el consumo excesivo de cafeína puede acentuar el dolor de cabeza y aparte de todo puede acentuar trastornos asociados como el insomnio, Sí. que también es un factor predisponente de migraña. Bueno, existe el dolor, pero también existe la cura o el tratamiento del cual vamos a hablar más adelante, porque es que es tan común un dolor de cabeza. ¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza? O como se dice también cuando es más fuerte, una migraña. De eso hablaremos más adelante, porque antes saludamos a Erika, que se encuentra aquí en el municipio de Guarne. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. Bien, gracias por estar con nosotros. Muchas Erika, su gracias. pregunta, ¿cuál es? Mira, mi esposo ha sufrido de migraña desde que era muy pequeñito. Ha sido una migraña crónica, pero en estos días nos dieron un remedio muy bueno y es con leche de magnesia y en la misma proporción jugo de limón. Y con eso se le mermó mucho, mucho. Ya los dolores que le dan son muy pocos y son muy leves. Entonces yo quisiera preguntarle al médico él qué opina de este remedio casero. Del remedio casero como el zumo de limón o jugo de limón. Es el zumo de limón y la misma proporción de leche de magnesia. ¿Está Y clara eso la se lo pregunta, toma doctor? en ayunas. Muy bien, Erika, gracias por acompañarnos. Zumo de limón y leche de magnesia. Nos habla de esos Y dos remedios caseros. Muy bien, gracias, Erika. Doctor, ¿qué podemos decir al respecto? Pues la verdad, como su palabra lo indica, es un remedio casero, ¿no? No hay pues como un estudio, una evidencia científica que avale este uso, pero si le sirve, sígalo usando. Es como lo más recomendable también. Bueno, hablamos de esos factores de riesgo, de las causas de la migraña. Doctor, ¿existen tipos de migraña? ¿Se podría clasificar? Sí, hay dos tipos básicos de migraña. Una migraña sin aura, que es la más común en un 80% de las ¿Y personas. cómo es? Es la típica dolor de migraña unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, con náuseas, con vómito. El típico caso de dolor de cabeza migrañoso. Que se ubica en una parte en un área de la cabeza, doctor. Exacto, más que todo en un solo lado, aunque pueda dar en los dos lados, ¿cierto? Sí. Y el otro es la migraña con aura, que es el mismo dolor migrañoso, pero asociado a otros síntomas. Por ejemplo, los destellos, las luces o el hormigueo en un lado de la cara, en un lado de la mano, o inclusive dificultades para hablar. Eso ocurre, gracias a Dios, en un 20% de los pacientes. Pero una misma persona puede tener ataques de migraña sin aura y ataques de migraña con aura. Son los dos tipos más comunes de migraña. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cefalea migrañosa? ¿Qué es? Es el sinónimo de migraña, es lo mismo. Cefalea migrañosa equivale a decir migraña. Muy bien. Elisa, se encuentra en Riohacha, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Quisiera hacerle una consulta. Yo soy una mujer de 69 años. Nunca había sufrido de migrañas. Entonces, pero alrededor de hace unos 4 o 5 años, de pronto comienza, no ha sido con mucha frecuencia, pero comienzo a ver como unas lucecitas
una escalerilla, como una escalerilla por un ojo, Sí. una escalerilla que se va como acentuando. Y después de eso me pasa, dura algunos 10, 15 minutos, me recuesto y después me queda del lado contrario del ojo, donde tenía esa escalerilla, comienza a presentarse un dolor de cabeza. Me recomendaron que tomara flunaricina para no sé, una médica me dijo que tomara flunaricina. ¿Y ya consultó al médico? Y pues esa médica fue la que el médico precisamente me recomendó flunaricina, pero me da muy esporádicamente. ¿Y su pregunta, Elisa, cuál es? La pregunta, doctor, es si a mi edad, yo antes nunca había sufrido de migraña. Entonces, ¿a qué se podrá deber esto de la migraña? Y además de eso, ella me dijo que era migraña con aura. Si la flunaricina es el medicamento correcto para ese tipo de migraña. Muy bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Elisa, desde Riohacha, qué gusto. Un saludo especial para los televidentes que están conectados con su médico en casa allí todos los días. Doctor, en cualquier momento de la vida, si una persona no haya sufrido migraña o dolor de cabeza, ¿puede aparecer? ¿Qué podemos decirle? Es una pregunta muy buena, la verdad. La mayoría de pacientes con migraña empiezan con el dolor antes de los 50 años. No es común, no es usual que inicie después de los 50 años. Cuando inicia después de los 50 años hay que hacer chequeos para ver que no sea el dolor de cabeza un síntoma de otra enfermedad neurológica. Ella cuenta el típico caso de la migraña con aura, ¿cierto? Más que todo el aura visual. Ella relata síntomas visuales de un solo ojo que duran alrededor de 10 minutos, desaparecen e inicia el dolor de cabeza. Eso es lo característico del aura, que dura entre 5 y 60 minutos, desaparezca completamente y arranque el dolor de cabeza. La flunaricina es un buen medicamento, es de los que más usamos para la prevención de la migraña y si se lo mandaron es una muy buena opción. Doctor, surge una pregunta bien interesante y tiene que ver precisamente con algo que hablábamos ahorita y es que en qué momento la migraña o el dolor de cabeza puede estar asociado a algo que puede ser más grave, por ejemplo, una lesión cerebral, cuando se presenta un dolor de cabeza intenso, con mucha frecuencia. ¿Qué podría hacerse ahí, doctor? Eso es una pregunta muy común. Todos los días nos la hacen en la consulta. Como te decía, el dolor de cabeza es un síntoma de una enfermedad. Puede ser benigna o una enfermedad grave. La migraña es una enfermedad benigna, ¿cierto? No produce... Afortunadamente. Afortunadamente, aunque es muy común y muy discapacitante, no produce mortalidad. Cuando uno se preocupa, cuando el paciente le cuenta un dolor de cabeza, que por sus características uno diga, esto no corresponde a migraña. El mismo paciente le dice a uno, le da las pistas para uno hacer un diagnóstico de migraña y cuándo tener en cuenta lo que llamamos las banderas rojas de dolor de cabeza para hacer chequeos más profundos. Y cómo diferenciarlos, y ya existen pues obviamente exámenes más especializados para hacer un diagnóstico preciso. Andrea, en La Milagrosa, la saludamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Bienvenida. Muy buenas tardes. Los felicito por el programa, muy bueno. Gracias, es de ustedes. Gracias. A ver, lo que pasa es que yo tengo migraña, yo estoy en tratamiento con neurólogo. Sí. A mí me han mandado de todo tipo de profilácticos, propanolol, ácido valproico, piratomato, bueno, muchas cosas. La verdad, nada de esto me ha valido. Entonces me hablaron de la terapia neural. Yo quisiera saber cómo más acerca de eso y pues como algo... como que si me valga pues también, porque es que la verdad el dolor de cabeza es muy frecuente. Casi todos los días debo de tomar pastillas. Me mandaron naproxeno, ¿cómo es? Y con sumatriptán. Sí. Esa es la única manera pues que me lo controla. Pero la verdad los profilácticos no me sirven. Vamos a ver para entonces. preguntarle al doctor pues como qué puedo hacer. Gracias, Andrea, por compartir su diagnóstico con nosotros y tocar un tema que tiene que ver con la terapia neural. ¿Sirve o no sirve, doctor? ¿Y en qué consiste esta terapia antes de ir a la pausa? En este caso se llama
migraña crónica. Es el típico caso de migraña crónica que duele muchos días al mes, muy probablemente tenga sobreuso de analgésicos que empeora el dolor de cabeza. La terapia neural es una muy buena herramienta, es útil, pero en ella yo recomendaría más un tratamiento que es con toxina botulínica, que es lo mismo que se aplican las personas inyectada para fines estéticos, es la misma toxina que se usa, y en este caso de ella, que no ha mejorado con varios preventivos, sería una muy buena elección. ¿Cómo se diagnostica la migraña? ¿En qué consiste el tratamiento? Ya el doctor nos mencionó en qué consiste la terapia neural. ¿Existen tratamientos no farmacológicos además? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los síntomas de la migraña, cómo aliviar estos molestos síntomas. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de la migraña, cómo aliviar esos molestos síntomas. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La migraña presenta las siguientes características. Se presenta en un solo lado de la cabeza, aunque en ocasiones puede localizarse en la frente, alrededor de un ojo o en la parte posterior de la cabeza. Es un dolor sordo, profundo y pulsátil, similar a palpitaciones o latidos en la cabeza, de intensidad variable. Aumenta en minutos u horas de manera gradual y también desaparece de manera paulatina a medida que se dé la crisis. La luz, los movimientos de la cabeza o los ruidos suelen empeorarla. Puede durar desde unas pocas horas hasta 2 o 3 días. Puede llegar acompañada de otros síntomas como escalofríos, aumento de la micción, náuseas, vómitos e intolerancia a la luz y o al ruido. El tratamiento incluye alejarse o eliminar los estímulos que provocan la crisis o que son molestos, como la luz, el ruido o el movimiento. Eliminar el dolor con medicamentos como la aspirina o los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno o el ketoprofeno. ¿Cómo se diagnostica la migraña o dolor de cabeza, doctor? ¿Es un examen clínico? ¿Paciente médico? Muy buena pregunta. La verdad, el diagnóstico de migraña se hace por clínica, o sea, por el interrogatorio, por lo que el paciente le dice a uno que es el dolor de cabeza. No hay un examen que nos diga positivo para migraña, negativo para migraña. Los estudios como la resonancia cerebral o la tomografía nos ayudan para descartar otras causas de dolor de cabeza, pero en los pacientes con migraña debe salir normal. ¿Y el tratamiento, doctor? ¿Qué medicamentos se utilizan para el tratamiento? Es importante porque el tratamiento se divide en 2 pilares. El tratamiento preventivo, para que no dé tan seguido, y el manejo analgésico. Los preventivos son básicamente propanolol, ácido valproico, topiramato, flunaricina e incluso, como te dije ahora, la toxina botulínica cuando ya no ha mejorado con múltiples tratamientos. Mientras que el tratamiento analgésico se hacen con aspirina, con antiinflamatorios o con triptanes, que son medicamentos específicos para la migraña. Es importante también recalcar la importancia del tratamiento no farmacológico. Por ejemplo, comer cada 3 horas, porque el ayuno es un factor muy discapacitante para la migraña. El ayuno, el sueño, el consumo de cafeína, hacer actividad física, aumentar el consumo de líquidos, todo eso nos puede ayudar a que el dolor de cabeza no dé tan seguido. Doctor José David, es muy importante que demos un mensaje en relación con el tema de la automedicación. Nuestra cultura es muy dada a automedicarse y en el caso del dolor de cabeza, la migraña, por ejemplo, es muy común que alguien diga, tómese esta pastilla que a mí me sirvió, me alivió la migraña, pero resulta que lo que a unas personas les sirve, obviamente a otras no, o puede tener efectos adversos, es delicado. Sí, tienes toda la razón, es muy común buscar en la farmacia o con los vecinos o con los amigos medicamentos que sean eficaces. Sobre todo de venta libre. Sí, señora, es verdad. Es importante regular mucho eso, no todos son buenos, no todos tienen el mismo perfil de seguridad, y lo otro es que un consumo excesivo de analgésicos, por ejemplo, más de 15 días al mes, por más de 3 meses, puede producir más dolor de cabeza. Entonces ya se vuelven 2 dolores de cabeza, el de la migraña y el dolor por consumo excesivo de analgésicos. Así es, Dora.
Recibimos la última llamada. Usted se encuentra en Yolombó. Bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa y muy breve con su pregunta. Muchísimas gracias. Adelante. La escuchamos, Dora. Sí, muchísimas gracias. Dora. Doctor, le quiero hacer una preguntita y es sobre el nervio trigémino, que lo padezco hace 9 años. Se me manifiesta en momentos de estrés en media parte de la cara. He tomado lírica, naproxeno, metocardamol, domatra y hasta ahora nada me ha solucionado, doctor. Se me queda el dolor hasta 7 días. Lo único que me mejora un poco el dolor es diclofenaco con desametasona, pero quiero que usted me recomiende algo mejor, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en el programa, doctor. La paciente tiene otro tipo de dolor, que es la neuralgia del trigémino, un dolor muy diferente a la migraña, que se da más que todo por corrientazos, ardor, quemazón en un solo lado de la cara. Es importante el tratamiento farmacológico con pregabalina, con carbamazepina o oscarbazepina, pero para eso es mejor que sea vista por el especialista para que le definan el mejor tratamiento y la dosis. Muy bien. Ya sabemos que se puede prevenir. Como conclusión dijimos que se puede prevenir, pero no se puede curar. Es incurable, es una enfermedad crónica e incurable. Pero que hay tratamientos obviamente que aseguran calidad de vida. Gracias, doctor José David Martínez, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.